En este momento se está dando un debate importante en el Congreso, en las redes sociales y en la opinión pública acerca de una propuesta que hizo el Gobierno Nacional de introducir un impuesto sobre las bebidas azucaradas. Como pasa en muchas partes del mundo donde se ha propuesto este impuesto y en algunos lugares donde ya se ha adoptado, hay versiones distorsionadas o datos incompletos que a veces provienen de la misma industria productora de bebidas azucaradas o de algunos sectores políticos. Por eso es importante, en aras del interés público, del sistema de salud y de la salud de todos los colombianos, que demos este debate con cifras independientes. Para eso los invito a que hagamos un ejercicio pedagógico, por ejemplo, contrastando algunas afirmaciones que hace el senador Iván Duque en un video reciente sobre el tema. El gobierno con su nueva reforma tributaria le está diciendo a los colombianos que con un impuesto de 300 pesos por litro en las bebidas azucaradas va a reducir la obesidad. Ahora, ¿es la obesidad un problema en Colombia? La respuesta es sí. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos han dicho que en nuestro país 36% de las personas tienen sobrepeso y 16% sufren de obesidad. Detengámonos aquí un momento. Estos datos son preocupantes, muestran que 1 de cada 2 colombianos sufre de sobrepeso o de obesidad. Y de hecho las cifras están desactualizadas. Vienen de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional del 2010, que ya mostraba que entre el 2005 y el 2010 subió el porcentaje de hombres con obesidad en 5% y el porcentaje de mujeres obesas en 10%, lo que significa que es muy probable que hoy en día, 6 años después, la situación sea considerablemente peor. ¿Pero qué detona la situación? Por un lado, tenemos muchísimo sedentarismo. Eso quiere decir que apenas 1 de cada 4 hombres hace ejercicio diariamente o 1 de cada 7 mujeres hace ejercicio diariamente. Aunque la falta de ejercicio es un problema de salud pública en Colombia, lo es mucho más las malas dietas, los malos hábitos alimenticios. De hecho, cuando se estudian los últimos datos del Instituto Mundial de Medición y Evaluación sobre la Salud, el más prestigioso en la materia en el mundo, se encuentra que la mala alimentación, los riesgos dietarios, son la segunda causa de mortalidad temprana y discapacidad en Colombia, superada solamente por la presión alta. Tenemos un alto consumo de sal, un bajo consumo de frutas, un bajo consumo de verduras y adicionalmente muchísimo consumo de fritos y carbohidratos. Entonces, ¿son las gaseosas las causantes del problema? Claramente no. Son apenas el 3% de las calorías promedio que consume un colombiano. Y si miramos el universo de bebidas, son apenas el 11% de las bebidas que consumen los colombianos diariamente. En México son el 25%, en Chile, en Brasil, en Argentina son el 17%. Lamentablemente no sabemos de dónde provienen las cifras imprecisas del senador, pero si uno mira los datos tanto nacionales como internacionales, encuentra que la situación es bien distinta. De acuerdo con el Ministerio de Salud, con base en la encuesta que mencioné anteriormente, 2 de cada 10 colombianos consumen diariamente gaseosas y bebidas azucaradas. Y cuando nos comparamos con el resto del mundo, como en este mapa, que surge de un estudio del año pasado, publicado en la revista conocida Plus One, miramos que Colombia consume más bebidas azucaradas por habitante por día que muchos de los países vecinos, incluyendo Brasil y México. Esta medición se hace con base en la cantidad de líquido consumido y no el número de botellas consumidas como se hace en otros estudios. Independientemente de cómo se haga la medición, es claro que en Colombia el consumo viene aumentando y por tanto el riesgo para la salud de los colombianos y las colombianas es cada vez más serio. Entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Un impuesto de 300 pesos por litro para un producto que ya paga IVA. Un producto que consumen las clases populares principalmente. No es cierto que los consumidores estemos pagando un impuesto sobre las bebidas azucaradas. El impuesto que existe en este momento es para el productor. Por tanto, este nuevo impuesto que propone el Gobierno Nacional sí afectaría positivamente la conducta de los consumidores para que sustituyamos esas bebidas azucaradas con otras más baratas y más saludables, lo cual beneficiaría especialmente a los sectores con menos capacidad de compra.
Como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ellos serían los primeros beneficiarios de este tipo de medida. Y fuera de eso, un producto que representa entre el 27 y el 30% de las ventas de los tenderos. En cuanto al argumento sobre el impacto potencial para los tenderos, aquí hay dos medias verdades. La primera es que realmente no sabemos qué impacto tendría sobre el volumen de ventas de esas tiendas. Y el segundo y más importante es que con esas razones entonces no se habría podido regular la venta, por ejemplo, de cigarrillos, cuando se detectó que el tabaquismo daba lugar a enfermedades crónicas y afectaciones como las derivadas del cáncer. Justamente se trata en este caso de beneficiar al sistema de salud, que va a pagar menos por esas enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas, y a los consumidores, que van a poder tener una dieta más saludable por el incentivo creado por el impuesto. ¿Por qué traen ese impuesto? Porque necesitan plata para financiar el hueco de la salud. Pero que no nos metan gato por liebre, que esto es el mecanismo para enfrentar la obesidad. Ahora, yo les quiero contar qué pasó en México. En México introdujeron ese impuesto. ¿Qué ocurrió en México? Número 1, aumentaron los impuestos a las gaseosas. Número 2, redujeron el consumo de gaseosas. Número 3, no bajaron la obesidad. Y número 4, miles de tenderos se quebraron. No queremos que en Colombia ocurra esto. La verdad es que no se puede saber bien de dónde está sacando estas conclusiones el senador Duque, porque un estudio reciente de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Columbia y de la Organización Mundial de la Salud muestra que se necesitan entre 5 y 10 años para poder evaluar este tipo de políticas. ¿Qué pasa cuando se fija un impuesto como el que se estableció en México y se está proponiendo en Colombia? Sin embargo, ya hay cifras preliminares en estudios como este que muestran que el consumo de bebidas azucaradas en el 2014 en México disminuyó en 6% y el consumo de agua embotellada aumentó en 4%, lo cual demuestra que sí puede haber un efecto de sustitución positivo de gaseosas y bebidas azucaradas por bebidas más saludables como el agua. Ahora bien, el estudio más actualizado, publicado este mismo año en la revista PLOS ONE por un grupo prestigioso de científicos internacional, proyecta que el impuesto mexicano va a evitar cerca de 189,000 nuevos casos de diabetes, cerca de 20,000 infartos y ataques al corazón y aproximadamente 19,000 muertes que se habrían ocasionado si no existiera el impuesto. Además, el sistema de salud mexicano se va a ahorrar cerca de $1,000 millones porque no va a tener que atender las enfermedades derivadas de esos hábitos dietéticos. Finalmente, no hay ninguna base para decir que miles de tenderos mexicanos se quebraron por efecto del impuesto. En realidad, estudios como el de Euromonitor muestran que probablemente el efecto principal ha sido generado por la expansión de las grandes cadenas de almacenes, las grandes superficies que han desplazado a las tiendas de barrio y que asimismo la inseguridad ha jugado un papel en la reducción del comercio pequeño en los barrios y en las ciudades mexicanas. No queremos que en Colombia ocurra esto. Claro que tenemos que enfrentar la obesidad, pero hagámoslo con una política pública integral y no vendiéndonos la falacia que ese impuesto es el mecanismo. Todo lo contrario, la falacia consiste en subestimar, en opacar el impacto que tienen las bebidas azucaradas en los costos que pagamos todos los colombianos para mantener el sistema de salud. Solo en el 2013, cerca de 740,000 millones de pesos fueron gastados en atender los casos de diabetes que se derivaron del consumo de bebidas azucaradas, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud. Y si uno proyecta qué va a pasar con este costo hacia el año 2020, de acuerdo con el Ministerio, esta cifra se disparará a 1.1 billones de pesos. Solamente con este impuesto que se propone hoy y se debate hoy en el Congreso y debería ser aprobado, se ahorrarían 220,000 millones de pesos en los costos que todos estamos pagando por efecto de consumo de bebidas azucaradas.